Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Sanidad y misericordia. La lectura de hoy está en Marcos 6, 45 al 56. El tema sanidad y misericordia me encanta porque uno puede tener dones y, y unción. Y si uno no tiene misericordia, amor, la Biblia dice, si diera mi cuerpo para ser vendido y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces la lectura de hoy nos habla no solo del poder, de las maravillas que Jesús hizo, sino habla de su amor, de su cuidado, de su delicadeza para con los seres humanos, por quienes vino a morir en la cruz. En esta lectura nos dice Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cada verso que usted lee en la Biblia debe entender que lo que Jesús hizo al venir a esta tierra fue un acto de amor. Cuando él se quedó para despedir a la multitud, fue un acto de cortesía, de deferencia. No le dijo a los discípulos, despidan a la multitud. Él mismo se quedó con ellos y los hizo regresar a sus hogares. ¿Okay? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces estamos buscando los milagros y las sanidades de Dios, y eso es bueno, pero lo primero que tenemos que buscar es el amor de Dios, entender cómo hemos sido amados. Y cuando nosotros entendemos eso, por eso la Biblia dice que el primer mandamiento es que ama al Señor tu Dios. Es decir, corresponde a lo que Él ha hecho contigo. Pero si tú no entiendes cómo has sido amado, ¿cómo vas tú a poder amar? De hecho, hay personas que juzgan a Dios por las situaciones que le pasan, por cómo los otros hombres lo tratan. E inclusive hay personas que están cosechando el fruto de sus malas decisiones y culpan a Dios. Le llaman proceso, en realidad no es proceso, es consecuencia. ¿Ve? Y, y siempre debemos recordar esto, la Biblia dice Dios es amor. Entonces, Él despide a los discípulos y lo otro que vemos acá es que dice, y despedida la multitud, después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Como él no descuidaba, entre tantas cosas, que hacer su tiempo de oración. Y si suponemos que lo despidió al caer la tarde, luego cuando vemos el verso 47, dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche es la que va de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Muchos milagros han pasado en esa hora. Usted y yo sabemos que las 3 de la tarde son una hora espectacular. Se dice que es cuando la noche es más oscura. De ahí el dicho que dice, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Esta es la última vigilia de la noche. Sabemos que muchos robos y muchas cosas suceden a esa hora. Y también se pelean grandes batallas y el pueblo de Dios logra grandes victorias. Muchos jinetes y caballos son derribados por medio de la oración. En el mundo espiritual se desatan cosas, aleluya. Hombres y mujeres levantan manos ungidas al cielo y el cielo se abre en respuesta a la oración fiel de los hombres y mujeres de Dios, las 3 de la mañana. Jesús oró hasta esa hora. ¿Okay? Es decir, él se pasó la noche entera orando. Por eso le dijo, usted no han podido orar ni siquiera una hora. Entonces a las 3 de la mañana él se aparece sobre donde ellos, caminando sobre el mar. Y dice la Biblia, y quería adelantárseles. Esta parte que se traduce aquí como quería adelantárseles, la Biblia la menciona antes, en el Antiguo Testamento. No es la primera vez. Está en Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19, cuando Moisés le dijo al Señor, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y dice la Biblia, y le respondió Jehová, yo haré pasar sobre todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová de delante de ti.
Dice la Biblia que el Señor le dijo, haré pasar mi gloria delante de ti. Esa es la misma expresión traducida del griego que se usa aquí para decir que Jesús buscaba adelantársele. Fíjese, cuando Dios le quiso mostrar la gloria a Moisés, dice la Biblia que pasó, y Moisés quedó tan impresionado que prorrumpió en alabanzas a Dios. Entonces, Jesús quería también mostrarle su gloria a los discípulos. Como Dios llamó a Moisés en la zarza y Moisés estaba incrédulo y tuvo temor en un momento, y Dios le dijo a Moisés, no temas. Y le dijo, yo soy. Cuando te digan que quién te envió, dile que yo soy, te manda. Dile eso. E hizo señales. ¿Por qué? Porque él estaba preparando a Moisés para una gran misión. Lo mismo él estaba haciendo con los discípulos, porque dice la Biblia que ellos aún estaban incrédulos, a pesar de ver el milagro de la multiplicación de los panes, tenían aún incredulidad. Y entonces dentro de los planes de Dios, Él los manda adelante. Y en medio de la tempestad, Él se aparece a ellos. Yo no sé cuántas veces tú has visto al Señor caminando en medio de la tempestad para acercarse a ti. De hecho, muchos de nosotros somos cristianos precisamente por eso, porque en alguna tempestad de nuestra vida, en la hora más oscura de nuestras noches, llegó Él. Y seguro que tú y yo le invitamos, como dice esa canción, entra en mi casa, entra en mi vida, aleluya. Y le invitaste a entrar a tu barca. Y cuando Él entró, se hizo bonanza. Sigue diciendo acá, en el verso 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Esta lectura que estamos leyendo en Marcos 6, usted también la puede encontrar en Mateo 14. Y Mateo es un poquito más, describe un poco más que Marcos, porque Marcos es muy conciso. Y cuando leemos la versión de Marcos, de Mateo, dice en el verso 49, viéndolos, estamos hablando de Mateo capítulo 14, verso 49, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fíjese, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar. ¿Usted se imagina cómo van a gritar? ¿A quién habrían gritado? ¿Qué haría usted en medio de una noche oscura, en medio de una tormenta, que se le aparezca según usted un fantasma en medio de la noche? Alaridos. Nos parecemos muchas veces cuando estamos en medio de una circunstancia que en vez de orar, de confiar, empezamos a hablarle a los hombres, a quejarnos, a gritar. Que el Señor nos ayude. Y dice la Biblia en el verso 50, volviendo a Marcos 6, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Está bien? Entonces Jesús tiene que hacer ese otro milagro. Entonces, en el verso 53, estamos leyendo en Marcos 6, nos dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. A mí me encanta porque mucha gente fueron sanos porque alguien lo trajo donde Jesús. Mucha gente son sanos porque alguien lo invita a la iglesia, lo invita a un grupo de estudio bíblico. A propósito, los jueves hay un grupo que se está uniendo a un grupo de WhatsApp que creamos. Los jueves a las 8 de la noche, hora de la República Dominicana, yo voy a estar iniciando unos estudios bíblicos virtual que vamos a estar dando. Así que si tal vez no puedes venir a la iglesia, si vives fuera o no puedes venir a la clase de discipulado, esa es una opción que puedes unirte al estudio de los jueves a las 8 de la noche. Duramos generalmente unos 30, 40 minutos y tenemos el estudio de
un evangelio. Así que también puedes unirte, si así lo deseas, y participar de ese estudio bíblico de los jueves en la noche. Amén. Concluyendo, dice acá, y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todo lo que le tocaban quedaban sanos. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana, que el Señor nos ayude a ser como estos hombres que traían los enfermos a Jesús en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestro vecindario. Podemos hablarle a alguien de Cristo. Dice la Biblia, y todo el que lo tocaba quedaba sano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Brevemente le quiero recordar lo de la vigilia. Mire, la vigilia, la primera vigilia empieza a las 6 de la tarde o en la mañana a las 6 de la mañana. Entonces, por ejemplo, de 6 a 9 de la noche es la primera vigilia. De 9 a 12 la segunda vigilia. Muchas cosas pasan en esa vigilia de 9 a 12 de la noche. Mucha gente son distraídos y se ponen a ver televisión, a WhatsApp, a perder tiempo y se quedan dormidos, se quedan tarde. Luego viene la tercera vigilia, que es de 12 de la noche a 2 de la madrugada. En esa hora hay mucha gente que se acostaron temprano para poderse levantar. Hay muchas diabluras que pasan a la medianoche. Y como usted se quedó viendo, chateando y tal cosa, pues estaba durmiendo. Hay otros que luego viene la cuarta vigilia, que es la que va desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, que esa es en la que Cristo se apareció. Y nosotros sabemos que en esa hora de las 3 de la mañana también hay una gran victoria, ¿ok? Para el que está orando, para el que está ayunando, para el que está guerreando. Entonces, eso es la vigilia de la noche. Van desde las 6 hasta las 6 del otro día, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Use bien su tiempo. No deje que Satanás lo distraiga, para que en esas vigilias de la noche usted pueda estar orando. ¿Ok? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.